Y aquí, en Enredadas, recibimos a Fernando Cardo. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ani? Muy bien. ¿Sos médico, Fer? Así es. Sí. Así es. Y hoy vamos a hablar de medicina. Exactamente. Pero antes quiero que charlemos sobre los caminos que te llevaron a elegir esta profesión. Contame un poco de tu vida. Y bueno, yo creo que cuando era adolescente, 16, 17 años, en el colegio, no teníamos anatomía, pero teníamos biología y esas materias más relacionadas con la parte biológica, ¿no? Que era lo que más me atraía y bueno, fue rápido, un día para otro decidí que quería hacer eso y bueno, decidirme a Tucumán. En ese momento no había medicina acá, así que bueno, fue así medio rápido. ¿A qué cole fuiste? Al Salesiano primero y después al Hernando de Lerma. Ah, bien, y después terminaste tu carrera en Tucumán. En Tucumán, sí. Y cuando saliste de la universidad, te graduaste, ¿cómo elegiste tu especialidad? Bueno, eso es buena pregunta, porque me lo pregunté antes muchas veces. Yo creo que la elegí porque, estoy seguro que la elegí porque me gusta usar mis manos. Entonces yo decía que un cirujano cura con sus manos, ¿no? Entonces, era, digamos, lo más cercano a curar con las manos en un médico, era ser cirujano o algo afín. Así que de ahí sale la cirugía. Qué lindo. Vos sabés que yo pienso que hay dos profesiones, o tres quizás, pero voy a hacer referencia a dos, que transforman la vida de la gente. Una es la educación y otra es la medicina. Porque es como que vos tomás la responsabilidad sobre un proceso con tu paciente. Claro, sí. Es comprometida sí. la profesión. Es comprometida y si uno por ahí se aboca, hay ramas de la medicina que ven imágenes, ven o la parte administrativa, digamos, pero la parte asistencial, en que uno está con el paciente todos los días, sí, sobre todo cuando uno cuando hace cirugía, un procedimiento invasivo, uno tiene que tener en cuenta que uno entra a un paciente, lo modifica de alguna manera, y de ahí como que queda una marca ahí, ¿no? Y el paciente ya no se siente igual porque ya de repente no tiene vesícula o no tiene apéndice o tiene una cirugía reconstructiva o cualquier rama de la medicina invasiva, ¿no? Pues de repente tiene un stent, tiene un pedazo de material adentro en una de sus arterias y ya tiene otra cosa. Entonces como que uno modifica al paciente y entonces lo acompaña en todo ese proceso. Claro, y aparte el compromiso es 24 horas, 7 días a la semana, claro, y así por la vida. Fernando, claro. Y la medicina te fue llevando por distintos caminos. Sí. Que fuiste en toda tu experiencia. ¿Cuántos años de experiencia médica tenés? 24. Un montón. Ya vas para las bodas de plata. Ya voy para las bodas de plata el año que viene, sí. Qué lindo. ¿Cuál de todos estos caminos es el que te mantiene inquieto últimamente? Bueno, es que yo soy una persona inquieta. Siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas, me gusta todo prácticamente. Aparte de la medicina hago dibujo, escribo un poco, pinto, hago un montón de cosas. Y con la parte médica, yo creo que fui como pasando de un nivel más denso a un nivel menos denso, si se quiere, ¿no? Porque yo hice cirugía, después de cirugía hice endoscopía, que es un procedimiento invasivo, pero ya no con las manos, sino con aparatos. Sí. ¿No es cierto? La endoscopía es eso que se mete el tubito por la boca y se ve la gastritis, bueno, ese tipo, se sacan cálculos por la misma vía, cálculos de la vía biliar. Y después fui pasando, digamos, cada vez más, algo un poco más sutil, bueno, hasta que me di con la biodecodificación, con la bioneuroemoción, en donde ya el abordaje es totalmente distinto y más holístico y más espiritual también, si se quiere, ¿no? Es una palabra que está, podría decir, un poco bastardeada en este momento porque hay muchísimas personas que quizás hacen un curso o ven un video y ya hablan o practican biodecodificación. Contame un poquito de esto. Bueno, yo la biodecodificación ha cambiado mucho. ¿Sí? El concepto, se agregó otra palabra que es bioneuroemoción. Bien. Y yo creo que vale la pena diferenciar estas dos, que en realidad es como lo mismo, pero un poquito más evolucionado. Cuando yo empecé a leer esto, que fue de manera autodidacta, fue como en el 2015, 2016, a ver libros de Enrique Corbera, hay otra persona que es un argentino que se llama Daniel Gambarte, Corbera es español. Y a ver los predecesores que históricamente venían
en lo que ellos se basaban para hacer esta práctica, como Hammer, que es un médico, Fletcher, Anne Schutzenberger, que es una persona que es una doctora en psicología, rusa nacionalizada, francesa si no me equivoco, una doctora en psicología, que hace psicología social, de grupos, que empezó con esto de la metagenealogía, que es tener en cuenta el árbol familiar y cómo se representa en una patología en una persona. A partir de ahí me interesó mucho y empecé a leer por mi cuenta. Después hice un doctorado en biodecodificación, que sí lo hice con Enrique Corbera, en donde ya se pasó de la biodecodificación a la bioneuroemoción. ¿Y cuál es la diferencia? Es que al principio esta escuela de estos franceses, alemanes, se tenía muy en cuenta la parte biológica, entonces se relacionaba las capas embrionarias, el mesodermo, ectodermo y el endodermo, del feto cuando nace, con la representación, por ejemplo, el endodermo da ciertos aparatos en nuestro organismo, el ectodermo otro aparato, el mesodermo, por ejemplo, es responsable del sistema osteoarticular. Entonces, si la patología repercutía en alguna de esas capas embrionarias, era la manifestación en el órgano, era así como lineal. Claro. Eso es la biodecodificación, ¿no? Sí. Y se tenía muy en cuenta la fecha de nacimiento, fecha de muerte, aniversarios. Después no se pudo comprobar eso, no se pudo comprobar, es una disciplina o es un método alternativo, no le llamemos terapéutico, es un método alternativo que todavía no tiene demasiado sustento, entonces no se pudo comprobar y se pasó ya a la parte más emocional. Y ahí viene el tema de bioneuroemoción, en donde ya no es todo tan lineal, sino que uno, al hacer la entrevista con el paciente, o resuena o no resuena, ¿no? Uno empieza a buscar los antecedentes y uno descubre que por ahí está el trauma. Claro. Y se aboca a eso. Antes era como más orgánico, claro. Era así como más científico, es 2 más 2 es 4, claro. Y ahora es más integral. Es más integral. Antes incluso se abordaba a pacientes con tumores, con esto, y bueno, tampoco se demostró que sea así, que sea de utilidad. Sí es de utilidad para acompañar a un paciente, pero no se resuelve una patología así con esto, eso quiero que quede claro. Claro. Y con la bioneuroemoción tampoco. Es un método que acompaña al paciente a sobrellevar mejor su patología, a aceptar un montón de cosas y que pongamos el tema de esto, ¿no? del cáncer, a que su sobrevida sea muchísimo mejor. Entonces, de entrada hay que decir que esto no cura eso. Lo que sí trata de manera bastante eficiente son las patologías psicosomáticas, que son las alergias, atopías, por ejemplo, rosácea, trastornos digestivos como colon irritable, dispepsia, que son trastornos motores que no tienen una causa orgánica, sino que son causas psicosomáticas. Ahí sí. Pero sácame una duda. Yo tengo la creencia, no es una creencia, porque yo estoy como segura de que cada ser humano es un sistema emocional, mental y físico en el cual, si yo estoy emocionalmente de una manera, repercute en mis pensamientos y en mi cuerpo. A ver, si yo estoy enojada, a mí, si sostengo el enojo un tiempo determinado, me arde el estómago. Sí, Fernando. por supuesto, claro. O sea, directamente, o ponele, me enojo y después me siento desequilibrada, porque es como que la fisiología me dio una descarga de adrenalina o de algo parecido, y después me quedo desequilibrada. Estas cosas repercuten en el cuerpo. Sí, por supuesto. Mirá, vos lo dijiste bien claro. Hay el tubo digestivo, por ejemplo, hablemos del tubo digestivo. Sí. El tubo digestivo tiene 100 millones de neuronas, o sea, tiene muchísimas neuronas, un segundo cerebro, y secreta más dopamina y serotonina que el sistema nervioso central. Por lo tanto, ante una patología o ante una situación de estrés, seguro repercute en el tubo digestivo. Depende cómo lo viva la persona. Hay personas que repercuten en el estómago, con dolor, con epigastralgia o con acidez, y personas que repercuten con diarrea, hinchazón, sí, o sequedad de vientre incluso, que eso se llama colon irritable. Entonces seguro que repercute. Y así también repercute la parte emocional en la hipertensión arterial, repercute en la cardiopatía isquémica, o sea, en la angina de pecho, infartos. Ocurren también como consecuencia de algún estrés que está viviendo y que la persona lo vive en ese órgano. Claro. ¿No? Con distintas repercusiones biológicas según su material genético. Y esto, después vamos a seguir hablando en otro programa, pero eso es
bastante interesante porque ahí entra la epigenética, el ADN, lo que se hereda, los trastornos familiares que se heredan, las situaciones repetitivas que se heredan porque seguís en el mismo medio ambiente. No sé si viste que por ahí hay personas que el padre falleció por ejemplo, de infarto, el hijo de infarto, el nieto tiene grandes chances de tener un infarto. Porque así lo vive ese clan. Claro. A determinadas cuestiones. En mi clan es el cáncer. Mi mamá falleció con cáncer, mi papá cáncer, mis tías cáncer, mis tíos cáncer, todos en mi familia el cáncer. Fer, te hago una propuesta. Sí. Mira, para que le demos un panorama general en este programa a quienes nos están viendo y vayamos ahondando en los próximos programas, ¿qué me podrías explicar concretamente qué es la bioneuroemoción? Bueno, la bioneuroemoción es un sistema de abordaje de un paciente que lo que trata las situaciones repetitivas, síntomas o patologías, situaciones repetitivas como por ejemplo, tengo siempre dolor de cabeza, cuando salgo de mi trabajo siempre tengo dolor de cabeza, o cuando conozco una nueva persona tengo alergia. Hay personas que cuando conocen a una mujer que conoce a una nueva pareja, un nuevo hombre, digamos, tiene alergia, urticaria, o sea, hay como un rechazo hacia eso. Eso es una situación repetitiva. Situaciones repetitivas, síntomas como dolor de cabeza, epigastralgia, como te decía, diarreas, o enfermedades que están relacionadas con la emoción. Por ejemplo, la artritis reumatoidea. La mayoría de las enfermedades autoinmunes están relacionadas con la emoción y muchas veces sentimientos de menosprecio, de autodevaluación, la enfermedad autoinmune. Entonces, apunta... Qué fuerte. Claro, eso es uno. La enfermedad de la sangre está relacionada generalmente con problemas con la familia. Eso es largo, que ya lo vamos a ver después. Pero, entonces, busca en ese síntoma, en esa enfermedad, el trauma que lo originó. Y para eso, tiene que revivir el trauma, irse hacia el pasado y buscar el trauma. La mayoría de las cosas pasan hasta los 7 años. Hasta los 7 años pasa todo en la vida. Y eso le queda a uno. Es lo que te marca. Exactamente, hasta los 7, 11 años. Entonces hay que buscar hasta el último lugar en donde surgió ese trauma que quedó grabado en el cerebro. Cuando hay un trauma, un conflicto, ese trauma queda en un engrama emocional, que es un circuito neuronal anatómico, que es como el sustento físico del trauma en el cerebro. Y que nosotros quizás ni nos acordamos. No, ni nos acordamos, pero para el cerebro, cuando se repite ese trauma, el cerebro vuelve a reaccionar de la misma manera y mandar el mismo engrama y hacerte tener el mismo síntoma, porque para el cerebro el cerebro busca protegerte, entonces para el cerebro es más fácil mandarte el mismo síntoma que ya está acostumbrado a hacerte pensar por qué tenés ese trauma, porque eso es más conflictivo. El inconsciente responde en 200 milisegundos y la corteza prefrontal en 400 milisegundos. Entonces le parece más fácil llegar hasta el sistema límbico, que es un cerebro emocional, hasta el sistema límbico y mandar la respuesta, que mandarla a la corteza prefrontal, que la analices, penses y respondas de otra manera. Es como que estamos programados, es como el CPU, vos tenés los programas y apretás una tecla y ya... Exacto, entonces uno con la bioneuroemoción, uno va hacia atrás a buscar ese programa y a desarmarlo. Y a sustituir esa percepción en un trauma. Uno cuando sufre un trauma, por ejemplo, en la casa, bueno, a ver, yo tenía una paciente, para poner ejemplo completo, tenía una paciente que ella procrastinaba, o sea, postergaba todo. Y a esto voy que no solamente se tratan síntomas físicos, ¿no?, sino situaciones. Conductas, exacto. Entonces la paciente procrastinaba, toda una señora grande ya, ¿no? Bióloga, doctora en biología, que estaba haciendo una tesis y escribiendo un libro. Y tenía hace años así. Claro, entonces descubrimos con esta paciente que cuando ella era chica, su mamá, que tenía ciertos problemas, le había dicho que nunca la iba a pasar. O sea, vos nunca me vas a pasar a mí. Entonces ella quedó con eso y ella cuando tenía que dar el paso no podía. No podía porque si no le iba a pasar a su mamá. Claro, entonces en ese momento se fija la emoción con sensaciones, con el color, con la luz, con el sonido que había, con el ambiente, las sensaciones kinestésicas. Entonces uno llega hasta ese programa, lo sustituye por otras sensaciones y ese engrama, yo no sé si se borra porque eso no está demostrado, pero el cerebro ya agarra otra vía y ya no se estresa. Entonces el paciente de repente no procrastina, pero no sabe por qué procrastinaba. No tiene explicación porque eso ya no existe. Claro, entonces uno llega hasta ahí y desarma. Ahora,
algo importante, que no todo es contemporáneo, o sea, no todo es cronológicamente de esta vida de uno, sino que uno muchas veces hereda en el vientre, antes de nacer, ya hereda problemas a través de los genes, del material epigenético de la madre, y la madre lo heredó de su madre. Claro. Entonces viene del árbol genealógico heredando. O también cosas. ver esto, viste, que estos instintos de huida, de enfrentar o de quedarse quieto, está en nuestro cerebro reptil, Claro. en nuestra información genética de cuando éramos de las cavernas. Sí, sí, claro. Hay cosas que ya, informaciones que nosotros tenemos que hacer conscientes y ponerlas al servicio de nuestra vida actual, porque quizás Ya están caducas. Sí, si mi abuelo en la guerra sufrió hambre y él tuvo una información que la heredó a sus hijos y nietos para que sobrevivan, hoy yo no estoy en la guerra. Quizás Claro. esa información que tengo en mis genes no es la que necesito para enfrentar mi vida cotidiana. No, hay programas de hambre, que se llaman esos, que vienen justamente porque antes, no sé si vos recuerdas, o por ahí tenés recuerdo más de tu infancia, nuestros abuelos, ellos, esa generación de nuestros abuelos, ellos tenían como códigos para vivir. Y había cosas que el hombre, por ejemplo, no podía hacer. La gente del interior del campo, por ejemplo, o en otros países, el hombre no podía lavarse en el bidet, por ejemplo. Claro. Porque era como que ya era raro. Entonces, esas son cosas que se van heredando y que ahora ya está todo trascendido, entonces hay que cambiar de chips. Tal cual, tal cual. Por Claro. eso a veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos y bueno, ahondar en estas cuestiones nos permiten desconstruirnos un Claro, poco. construirnos, exacto. Sí. Esa palabra me encanta, de construirse. Totalmente. Pero bueno, en el próximo programa de Enredadas, ¿de qué querés que hablemos? Bueno, podríamos hablar un poquito más sobre cómo funciona esto, que lo tocamos así un poco nada más, cómo funciona la bioneuroemoción, que lo vamos a mezclar un poco con biodecodificación para que quede algo, un mix, y por ahí un poco de las patologías. Tubo digestivo me parece que es bueno, porque tubo digestivo es bastante noble. Algo que yo aprovecho para decir, en las terapias, Sí. creo que lo dije al principio, en las terapias muchas veces se aborda al paciente con patologías serias. Entonces yo por ahí quiero dejar en claro que en la consulta siempre tiene que estar la parte médica. Yo no sé si es un requisito para que esto es indispensable que sea un médico el que lo haga, pero sí que tenga conocimiento en salud, porque muchas veces uno recibe pacientes y uno tiene que ver la tomografía, tiene que ver sus estudios. Yo muchas veces pido nuevos estudios cuando no estoy seguro o llamo al médico, y no es lo mismo hablar de médico a médico y preguntarle, tengo un paciente tuyo para bio, contame, y entonces y uno mismo no recomienda al paciente dejar su médico para seguir con esto. Entonces es importante que sea un mix. Yo hago un mix. Incluso mi primera consulta es médica. Yo recibo todo su informe, veo todo lo médico y después ahí esbozamos un poco y después comenzamos con la sesión de bio. Claro, y además sabes que la medicina tradicional millones de vidas salva diariamente alrededor del mundo, entonces alejarnos completamente de un sistema que salva vidas es... Claro, no tiene que quedar eso en el aire, ¿viste? La base es el sustento, y ahí abordamos la... A ver, si tenés un apendicitis tenés que operarte. Listo. No podés hacer decodificación porque en 2 días... Claro, exacto. Así que entonces, bueno, bueno, en el próximo programa de Enredadas entonces avanzamos con más bioneuroemoción. Gracias, Per. Bueno, a vos, gracias.